Ahí estamos. Bueno, como les dijo Ale, la idea de hoy es ver el primer ejercicio de la guía de trabajos prácticos del capítulo 6, que es el Gaucho S.A. En este ejercicio y en la mayoría de los que vamos a ver en el capítulo y también los que han visto y van a seguir viendo en el resto de los capítulos, lo que intentamos con la materia es poder determinar la medición inicial, la medición en un momento posterior y en este caso, particularmente los bienes de uso, vamos a ver las depreciaciones, por ejemplo, y otras cuestiones específicas del rubro. En este ejercicio lo que vamos a ver son diferentes métodos de apreciación y también la desvalorización de uno de los bienes. Vamos a ver cómo registrar eso. Además de registrar la incorporación de bienes de uso y su valuación al cierre del ejercicio. Bueno, vamos a arrancar. El Gaucho S.A. es una empresa agrícola que se dedica exclusivamente a la siembra y cosecha de cereales en el partido de Balcarce y cierra su ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Para llevar a cabo su actividad cuenta con los siguientes bienes de uso. Una sembradora que fue aportada por uno de los socios al constituirse la sociedad el 1 de enero del X4. Esta sembradora fue contabilizada por un valor de 130.000 pesos. Al momento de su incorporación se estimó un valor de rezago negativo, equivalente al 2% de su valor contable. La vida útil se estimó en 5 años y el sistema de depreciación utilizado es el lineal. Y nos indica el enunciado los valores de esta sembradora al 31 de diciembre del X4. Fíjense que el valor de la sembradora son 142.145 pesos y que tiene una depreciación acumulada de 28.997. Lo primero que podemos observar es una diferencia entre el valor al que fue contabilizado al inicio, fíjense que decía que eran 130.000 pesos el 1 de enero, y un valor superior al cierre del ejercicio. ¿A qué se debe eso? ¿Qué creen ustedes? ¿A un Fíjense ajuste? que a un ajuste, perfecto. Se supone que ya está realizado el ajuste por inflación al cierre. Y nosotros ya partimos de esos valores ajustados al 31 del 12 del X4. ¿Bien? Eso por un lado. Otra cuestión que tenemos acá, otro dato, es que nos dice que tiene un valor de rezago negativo. ¿Qué sería un valor de rezago negativo? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué les suena? ¿A qué les parece? El valor de rezago sería el valor recuperable al fin de su vida útil. ¿Qué les parece que puede ser que sea negativo? Bueno, pensemos que, por ejemplo, Por los costos que va a tener el destruirlo o mandarlo a un desarmadero. Costo de flete o costo que sea. perfecto. Pensemos, no sé, una máquina que tenemos instalada, gigante, en una empresa de hace años, y que tenemos que pagarle a alguien para que venga a desinstalarla y además a retirarla. Eso va a implicar un costo para nosotros. Y la idea de agregar este valor de rezago negativo es ir contabilizando esa mayor proporción en cada depreciación. ¿Bien? Por lo tanto, lo vamos a incorporar al momento de calcular el valor depreciable. Bueno, esos serían los datos de la sembradora. También tenemos un tractor que fue adquirido en febrero del X4, el cual se considera tener una vida útil de 7 años y la empresa estima que no podrá recuperar importe alguno por la venta del bien cuando finalice su vida útil. Su costo fue de 200.000 pesos y según expertos en la materia, la pérdida de valor anual del tractor será pequeña al principio, pero se irá incrementando de manera acelerada a medida que transcurra su vida útil. Por lo que se emplea el método de depreciación fraccionario por suma de dígitos, valores. Bueno, los valores, según libros al 31 de diciembre de X4, es del tractor 218.685 y la depreciación acumulada del tractor 7.810,19. Fíjense que en este caso volvemos a tener la misma situación.
Este bien se incorporó a la contabilidad en febrero del X4 por 200.000 pesos y ya fue ajustado al cierre del ejercicio, es decir, volvemos a partir de valores homogéneos, que son los 218.000 y la depreciación acumulada. Bien, acá lo que tenemos es otro método de depreciación. Recuerden que en el primero que mencionamos, con la sembradora, era una vida útil de 5 años y un sistema de depreciación lineal. Bien, acá la vida útil son 7 años y el método de depreciación es fraccionario, por suma de dígitos crecientes en este caso. Bueno, por último lo que tenemos es que el 1 de marzo del X5 se compró una cosechadora en 500.000 pesos en la ciudad de Mar del Plata. El vendedor cobró 5.000 por transportar la cosechadora hasta el campo ubicado en Balcarce. Se estima que con dicha máquina podrán cosecharse a lo largo de toda su vida útil 10.000 toneladas y que el posible valor de realización al finalizar la misma, netos de gastos de transporte y de venta, será de 30.000 pesos. Al 31 de diciembre del X5 se habían cosechado 900 toneladas. Bueno, acá tenemos varias cosas para comentar. Esta cosechadora se incorporó durante el ejercicio que vamos a analizar nosotros, que es en el X5. Es decir, el 1 de marzo compramos una cosechadora. ¿Cuál fue el costo de esa cosechadora? Fíjense que nos dice que eran 500.000 pesos, que lo compramos en Mar del Plata, que el vendedor nos cobró 5.000 por transportarla hasta el campo ubicado en Balcarce. ¿Qué les parece? 505.000. 505.000. ¿Y por qué los 505.000? Y porque nos tenés que hacer al VIP y es un gasto necesario para que vos la puedas usar. Exactamente. Si yo tengo el campo en Balcarce y la cosechadora la tengo en Mar del Plata en el medio del puerto, no la voy a poder usar. Así que va a ser un gasto necesario para poder utilizarla el transporte. Bien. Después, fíjense que acá tenemos otro método de depreciación, que es considerando la cantidad de toneladas que se pueden producir, mejor dicho, cosechar con esta máquina. Bien, fíjense que nos dice que en toda su vida puede cosechar 10.000 toneladas. Por lo tanto, este método de depreciación no va a ser un método de depreciación considerando el tiempo, sino que va a ser considerando el uso. Bien. Y también otra cosa que tenemos es que, fíjense, nos dice que una vez finalizada su vida útil, podremos recuperar 30.000 pesos. Esos 30.000 pesos, ¿a qué fecha están expresados? ¿Qué creen ustedes? La incorporación. Al momento de incorporación, perfecto, la misma fecha que se encuentran los 500.000, ¿sí? En marzo. Entonces, al cierre del ejercicio, ¿qué estiman que vamos a tener que hacer? Hay que Llevar todo ajustarlo al a... valor actual. Ajustarlo a moneda de cierre. Bien, tanto los 500 como los 30.000. ¿Bien? Perfecto. Sigamos con el enunciado. Nos dice que en el mes de abril del X5 se abonaron 3.000 pesos a un mecánico para que repare el tablero de un tractor que se había roto durante la cosecha. Además, se le pagaron 2.000 por las tareas de mantenimiento que le hizo a la sembradora. Estas dos erogaciones, ¿qué creen que representan? ¿Van a formar parte del costo tanto del tractor como de la sembradora? ¿O serán gastos, un resultado negativo del periodo? No, resultado negativo. Bien, perfecto. ¿Los dos? ¿Tanto el del tractor como el de la sembradora? Sí, los dos. Bien. Bueno, siguiendo con el enunciado, tenemos que el gaucho S.A. identificó indicios de desvalorización en el caso del tractor y procedió a calcular el valor recuperable al 31 de diciembre del X5. A fin de cumplir con las normas contables profesionales vigentes, ha tenido en cuenta su destino más probable. Entonces nos indica que el valor de utilización económica del tractor son 230.000 pesos. A los fines de la resolución del práctico se deberán considerar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
y se deberán practicar los ajustes pertinentes solo en relación al rubro bajo análisis. Y tenemos una nota que nos indica que los efectos del cálculo de las depreciaciones se considera el año de alta completa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efectuar las registraciones contables correspondientes al año X5, considerando que todos los pagos fueron realizados con cheque del Banco Nación. Además, tenemos que efectuar los ajustes correspondientes a fin de evaluar correctamente el rubro al 31 de diciembre del X5 y calcular las depreciaciones del ejercicio. Y por último, completar este cuadro con los valores al 31 de diciembre del X5, que es una especie de exposición del rubro. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es las registraciones contables durante el año. ¿Qué tenemos que registrar? ¿Qué pasó durante el año X5? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué compramos? Muy fácil. La cosechadora, después tuviste los gastos de mantenimiento. Bien. El 1 de marzo vamos a tener que registrar la compra de la cosechadora. Bien. Que dijimos que el costo eran 505.000 pesos, que era el valor de contado de la cosechadora y además el costo del transporte hacia la ciudad de Balcarce. Entonces va a ser un activo que aumenta por 505.000 y un activo que disminuye a Banco Nación porque decían que todos los pagos se realizaban con este banco. Además, en abril tenemos que contabilizar el resultado negativo, que era por la reparación y el mantenimiento del tractor y de la sembradora por 5.000 pesos y un activo que disminuye del Banco Nación por 5.000. Con eso tendríamos cubierto el primer punto del enunciado, que son las registraciones correspondientes al año X5. Ahora tendremos que realizar los ajustes correspondientes al 31 de diciembre del X5 para dejar correctamente evaluado el rubro bienes de uso y además registrar las depreciaciones. Por lo tanto, fijémonos, vamos a usar de machete el enunciado. Como hoy les mencionaba, los valores que tenemos de la sembradora y del tractor, que son bienes que ya estaban desde el ejercicio anterior, dijimos que estaban expresados a moneda de diciembre del X4. Por lo tanto, ahora esa va a ser nuestra fecha de origen y nuestra fecha de destino va a ser diciembre del X5. Fíjense que el valor al que estaban contabilizados, la sembradora era 142.145 pesos y su depreciación acumulada, que es la cuenta que la regulariza, a 28.997. Por lo tanto, si vamos a nuestra solución, el valor de origen va a ser los 142.145, la depreciación acumulada 28.997 y ambos, la fecha de origen es diciembre del X4, el ejercicio anterior. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las depreciaciones se hacen sobre el valor ajustado? Sí. Bien. Se hacen sobre el valor ajustado. Hoy Nati lo dijo a la mañana y es muy cierto. La depreciación del ejercicio, nosotros lo más práctico es calcularlo sobre el valor ajustado. ¿Por qué? Porque a veces ustedes lo calculan a valores históricos, después hacen el ajuste del bien de uso y después se olvidan de ajustar la depreciación del ejercicio. ¿Bien? Entonces, lo mejor es que ustedes la depreciación del ejercicio la calculen sobre el valor ajustado del bien de uso. Pero ojo a no confundirse, porque acá lo que estamos ajustando no es la depreciación del ejercicio, sino la depreciación acumulada que traemos del ejercicio anterior, ¿bien? Ahora lo que estamos ajustando son los saldos iniciales, tanto de la sembradora como de su depreciación acumulada, ¿se entiende? O sea, primero se ajusta, después se deprecia. Exacto. Y se ajusta la depreciación acumulada, tal como lo aclaramos a la mañana, porque es una cuenta regularizadora del activo que sigue la suerte de la principal. Si la principal es una cuenta no monetaria, a la que está regularizando, como es en este caso, porque estamos hablando de bienes de uso, son no monetarios, entonces su regularizadora también es no monetaria y se ajusta. ¿Sí?
¿Se entendió o lo repetimos de otra forma? No, muchas gracias. Bien. Bueno, por lo tanto, el valor de la sembradora lo llevamos con el índice diciembre del X5 sobre diciembre del X4 y obtenemos el valor ajustado. Lo mismo con la cuenta regularizadora de apreciación acumulada sembradora. Obtenemos los valores ajustados. Y por diferencia entre el valor de origen ajustado y el valor de origen, surge el valor de recta. Hasta ahí estamos con la sembradora. Ahora vamos a seguir con el tractor. Fíjense, de nuevo, vamos a nuestro machete, que era el enunciado. El valor de origen del tractor eran 218.685 y la depreciación acumulada del tractor 7.810. Si vamos a nuestra solución, esos valores lo vamos a tomar en cuenta que la fecha de origen es diciembre del X4 y la fecha de destino diciembre del X5. ¿Bien? ¿Por qué el X4? Dijimos porque todos los valores los teníamos expresados al cierre anterior. Entonces, el valor ajustado nos va a quedar en 273.640, el del tractor, y la depreciación acumulada 9.772. Por diferencia entre el valor de origen ajustado y el valor de origen, va a surgir el recta tanto del tractor como de la depreciación acumulada. Profe, Hasta ahí. Sí. y este valor ajustado se va a usar para el próximo año como valor de origen. Exacto. Bien. Exacto. Bien. El del, ojo, ahí vamos, ojo al viejo, el del tractor, porque la depreciación acumulada va a ser un poco mayor, porque todavía no existe la depreciación de este ejercicio, ¿sí? Entonces no va a ser exactamente igual a este. Hasta ahora lo que estamos haciendo con la depreciación acumulada es ajustar el valor inicial. Nos falta incorporarle lo de este ejercicio. ¿Estamos? O sea, vos al valor ajustado que llegaste del tractor lo vas a usar como base para cálculo de la depreciación a diciembre X5, para el ejercicio diciembre, que finaliza en diciembre X5, ¿sí? Ahora vamos a ver para el cálculo de las depreciaciones que viene debajo, los valores que estamos sacando, cómo los vamos a utilizar. No sé si dicen, para el ejercicio siguiente vamos a tener que reexpresar, si hubo inflación, llevar los valores a diciembre X6 y sobre eso sacar la nueva depreciación del ejercicio, porque mencionaste o consultaste algo sobre ejercicio siguiente, pero nosotros lo que estamos haciendo era calcular valores para la depreciación del ejercicio X5. ¿Sí? Bien, sí. Bien. Bueno, hasta ahora lo que hicimos fue el ajuste de la sembradora y del tractor. Hasta el momento los cálculos, no registramos nada todavía, ¿bien? Pero nos falta hacer el cálculo de la cosechadora. Como recordarán, la cosechadora la compramos durante el ejercicio, en marzo del X5. Por lo tanto, lo que vamos a tener que reexpresar en este momento, ¿qué va a ser? ¿La cosechadora y su depreciación acumulada o solo la cosechadora? ¿Tenemos depreciación acumulada de un bien que incorporamos en este ejercicio? ¿Qué les parece? No. No. Bien. No hay, la tengo que calcular junto con las otras, con las del tractor y con la sembradora. Exacto. Bien. Este año que se incorporó la cosechadora, vamos a calcular la primer depreciación. Bien. Al año siguiente ya va a contar con una depreciación acumulada, pero esta es la primera. Por lo tanto, en esta instancia de la resolución, que lo que estamos haciendo es reexpresar los valores iniciales, no vamos a tener depreciación acumulada, sino que simplemente vamos a tener el costo de la cosechadora. Recordamos que era 505.000, que la hemos incorporado en marzo del X5, por lo tanto, nuestra fecha de destino va a ser diciembre del X5 y la fecha de origen, marzo del X5. ¿Bien? El valor ajustado va a ser 618.271 y la diferencia con el valor de origen nos va a dar el RECPAN de 113.271. Hasta ahí todos los cálculos referidos a la reexpresión de los valores iniciales. ¿Qué asiento deberíamos hacer en base a esto? Y bueno, tenemos dos alternativas: hacerlos por separado, por cada bien, o hacerlo de manera conjunta. Si lo hacemos por separado, fíjense,
que para cada bien vamos a tener un activo que aumenta, que es la sembradora en este caso, por 35.721,14. ¿Qué era ese valor? Era el RECPAN calculado. Bien, surgía el valor de origen ajustado versus el valor de origen. En ese valor incrementamos la cuenta sembradora. Ay, perdón que me pasé. Acá. Por ese valor incrementamos la cuenta sembradora. Y la contrapartida va a ser RECPAN por el mismo valor, como un resultado positivo. Idéntica situación pasa con el tractor, fíjense, un activo que aumenta, tractor, y la contrapartida va a ser un resultado positivo por RECPAN, y con la cosechadora. ¿Qué nos falta registrar? Bueno, justamente el asiento de la reexpresión de las depreciaciones acumuladas. Lo primero que tenemos es la depreciación acumulada de la sembradora, que fíjense, reconocemos el RECPAN como un resultado negativo y se va a acreditar como un activo que disminuye, recuerden que es una cuenta regularizadora del activo, la depreciación acumulada de sembradora. Si vamos a nuestros cálculos, fíjense que esos 7.000 surgen de la diferencia entre el valor de origen ajustado y el valor de origen de la cuenta de depreciación acumulada sembradora. ¿Hasta ahí estamos? Fíjense que en este caso vamos a tener la depreciación acumulada sembradora, la depreciación acumulada tractor, y no vamos a tener la de la cosechadora, porque como mencionamos, la incorporamos en este ejercicio. ¿Sí? Bien. Otra opción es hacer todo en un asiento. Es decir, podemos debitar como un activo que aumenta sembradora, como un activo que aumenta tractor y como un activo que aumenta cosechadora, cada uno por el valor que habíamos calculado, y acreditamos sus depreciaciones acumuladas, también por los mismos valores que habíamos estimado. Y por diferencia va a estar el RECPAN de todo el asiento, en conjunto, bien, de todo el ajuste. Bueno, repetimos. Hasta el momento lo que hicimos fue contabilizar todas las registraciones del ejercicio, calcular el ajuste de los saldos al inicio de los bienes de uso y sus respectivas cuentas regularizadoras, pero lo que no hicimos todavía fue la depreciación del ejercicio, y a eso vamos a ir ahora. Recordemos que la sembradora tenía una vida útil de 5 años, que el sistema de depreciación que se utiliza es lineal y que tenía un valor de rezago negativo del 2%. Lo primero que tenemos que determinar es el valor sujeto de depreciación. Nosotros vamos a partir de un valor que es el que recién calculamos, que es el valor ajustado de nuestro bien de uso, de la sembradora. Fíjense, es el valor al 31 de diciembre del X5, los 177.000 pesos que los acabamos de calcular acá. Bien, es el valor de origen ajustado. Esto es lo que mencionaba Nati, partir de este valor ajustado. ¿Qué vamos a tener que sumarle en este caso? El valor de recupero, que era el 2%. ¿Por qué dijimos que había que sumárselo? Porque era un valor de recupero negativo, ¿sí? Y fíjense que este 2% está calculado sobre el valor ajustado del bien, no sobre el valor histórico. Es decir, los dos valores están expresados a un mismo momento. De la suma de estos dos va a surgir el valor sujeto a depreciación. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, no, más o menos, tal vez. ¿Quieren que repitamos algo? Profe, ¿qué serían esos 2.842? Bien. Hasta ahora les comenté que el valor recuperable era el 2% del valor ajustado, que es la forma más simple de calcularlo. Estos 2.842, fíjense que surgen del valor de origen, es decir, el valor expresado al 31 de diciembre del X4,
calculamos el 2% de eso. Es decir, el valor de recupero histórico sería. Pero ¿qué pasa? Si ese valor lo ajustamos diciembre de X5 sobre diciembre de X4, vamos a llegar a un valor de recupero al 31 de diciembre del X5, ¿sí? La moneda homogénea esa fecha. Fíjate que es el mismo valor calculado de dos formas diferentes. Puede servirles para controlar o pueden calcularlo de cualquiera de las dos formas. Esta suele ser la más simple y la más segura para que no se confunda. Es decir, llevamos el valor calculamos el valor del bien al 31 de diciembre del X5 y a eso le calculamos, sobre ese valor calculamos el valor de recupero, que en este caso era el 2%. Pero calculándolo de una forma o de otra vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes sumen, resten, de acuerdo a cómo sea el valor de recupero, en valores homogéneos. Que los valores estén expresados a una misma fecha. Eso siempre tienen que prestar atención. Bien. Una pregunta, porque en el ejercicio anterior era un dato que ya estaba incluido, porque a mí me lo daban como dato la depreciación. O sea, los 2.800 yo no los veía porque estaban incluidos en la depreciación acumulada. ¿Es así como yo lo entiendo? No es que están incluidos. Vos acá no estás haciendo ninguna registración ni ningún ajuste. Es simplemente para llegar a un valor sujeto a depreciación, ¿sí? Es para hacer un cálculo y luego una registración. No sé si me explico. O Nati, si se te ocurre. Los 2.842 es el 2% del valor histórico. Lo que pasa es que a eso se refiere. Nosotros damos el porcentaje y ustedes ese porcentaje, lo ideal es que lo calculen ya sobre el valor ajustado. Como para no cometer ningún tipo de error y como para hacer sumas o restas con valores homogéneos como recién lo dijimos. Claro, yo en el ejercicio X5 me fijo en el valor ya ajustado del bien para tomar el 2% que lo tengo que sumar porque es a mayor, o sea, lo voy a tener que poner del bolsillo. Sí, si fuera cuando se da porcentaje, eso es lo ideal. En este caso lo vamos a sumar porque sí, nosotros vamos a tener que hacer una erogación, entonces el valor sujeto a depreciación va a ser mayor y es el que nosotros vamos a distribuir a través de la cuenta de resultados en los distintos ejercicios económicos, ¿sí? Entonces va a ser mayor un valor sujeto a depreciación cuando yo voy a tener una erogación que cuando yo al final de una vida útil voy a recibir dinero. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo recibo dinero y también cuando no está expresado en porcentaje. Pero la idea base es que siempre las sumas o restas teniendo en cuenta valores homogéneos, siempre a una misma fecha. Fecha de cierre, que es lo que nosotros le estamos pidiendo en este caso. Gracias. Bueno, con todos estos cálculos lo que hicimos fue llegar a un valor sujeto a depreciación, ¿sí? Entonces, ahora, recordemos que la vida útil que teníamos para la sembradora era de 5 años y el método de depreciación lineal. Es decir, el método de depreciación lineal es un método basado en el tiempo. Todos los años vamos a asignar la misma proporción de depreciación de este bien, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se calcula esa cuota de depreciación? Bueno, al valor sujeto de depreciación lo vamos a dividir por la vida útil estimada del bien. Entonces, en este caso tenemos que el valor sujeto de depreciación son 181.423 pesos y la vida útil estimada 5 años. De esta división surge que la depreciación de este ejercicio a valores homogéneos es 36.284,78. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? Bueno, sigamos. Ahora tenemos otro bien con otro método de depreciación. Recordemos, el tractor tenía una vida útil de 7 años y el método de depreciación que se utiliza es depreciación fraccionario por suma de dígitos. Y nos aclaraba
que la depreciación se irá incrementando de manera acelerada a medida que transcurra su vida útil. Además nos decía que el valor de rezago era 0, es decir, que no iba a poder recuperar ningún importe al momento del fin de su vida útil. Por lo tanto, el valor del que partimos para hacer nuestros cálculos es el valor ajustado al 31 de diciembre del X5 del tractor. Fíjense, 273.000 pesos que surgen de este valor de origen ajustado. ¿Estamos? A esto tendríamos que sumarle o restarle, depende de lo que fuera, el valor de recupero. En este caso nos indicaba que el valor de recupero era 0. Por lo tanto, el valor de origen ajustado va a ser igual al valor sujeto de depreciación, que son los 273.640 pesos. En este caso, teníamos el sistema de depreciación por suma de dígitos fraccionarios, ¿bien? Que es otro método basado en el tiempo. En este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor sujeto de depreciación a una fracción. ¿Cómo vamos a calcular esa fracción? Bueno, en el numerador lo que vamos a poner es el año que se está depreciando y en el denominador vamos a poner la suma de los años que tiene de vida útil el bien. Dijimos que la vida útil del bien son 7 años. Por lo tanto, ¿cómo vamos a llegar a este número 28? Sumando cada uno de los dígitos. Fíjense, son 7 años, por lo tanto sumamos 1, que va a ser el primer año, 2 del segundo, 3 del tercero, los 4 que siguen, y de esa forma, sumando los 7 años, vamos a llegar a 28, ¿sí? Que va a ser el total de nuestra vida útil. Ese 28 nos va a servir para denominador de nuestra fracción. Y en el numerador, ¿qué va a ir? El número del año que estamos depreciando. Fíjense que en este caso es el 2, es decir, el segundo año que estamos depreciando este tractor. El primer año fue en el X4 y tiene sentido, porque dice que la empresa se constituyó en ese año y que el bien fue adquirido en febrero del X4. Entonces, al 31 de diciembre del X4, el tractor se había depreciado una vez. Entonces, al 31 de diciembre del X5 va a ser el segundo año de depreciación de este bien. Por lo tanto, esta fracción la vamos a multiplicar por el valor sujeto de depreciación y de esta forma obtenemos la depreciación del ejercicio, que son los 19.545,78. ¿Se entendió? Porque este suele ser un poco problemático. Fíjense que los primeros años que se va amortizando, los dígitos son los más pequeños. Por lo tanto, la depreciación de los primeros años va a ser menor a la depreciación de los últimos años, ¿sí? ¿Podría ser al revés? Sí, podría ser al revés. Es decir, que los dígitos se invirtieran y que los primeros años la depreciación fuera mayor que en los últimos. Por lo tanto, si fuera de esta forma, en este segundo año, si fuera la inversa, si los primeros años se depreciaran más que en los últimos, ¿qué número utilizaríamos en el numerador? El 6. El 6. Perfecto. ¿El resto lo entendió? Porque el 6, yo no veo las caras con esto, pero... Sí, 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 se entendió. Sí, sí, se entendió, profe. ¿Se entiende? Es exactamente lo inverso. Lo importante es que ustedes puedan diferenciar cuándo se deprecia una suma mayor y cuándo una menor. ¿Sí? Los primeros años, en este caso, va a ser menor y con el paso del tiempo se va a ir incrementando esa depreciación. Y podría ser a la inversa. ¿Estamos? Y después, otra cuestión es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular, una vez que ya registramos la depreciación de este ejercicio, si quisiéramos chequear si nuestro valor de depreciaciones acumuladas al cierre del ejercicio están bien. A este
a este valor sujeto de depreciación, ¿qué fracción habría que aplicarle? ¿Qué fracción habría que multiplicar para calcular la depreciación acumulada al cierre? No la del ejercicio. ¿Qué se les ocurre? ¿Puede repetir, profe? Nosotros acá estamos calculando la depreciación de este ejercicio. Dijimos que la del ejercicio anterior, la del X4, se calculó sobre 1 sobre 28. Bien, multiplicando por 1 sobre 28. Si yo quisiera calcular la suma de estas dos depreciaciones, es decir, lo que tengo acumulado hasta hoy, deprecié 1 sobre 28 y 2 sobre 28. ¿Qué fracción sería la que representa la depreciación acumulada de estos 2 años? Si ustedes necesitarían chequear ese valor. 3 sobre 28. Exacto, 3 sobre 28. ¿Sí? Lo acumulado en el primero más lo acumulado en el segundo. O sea, sería una suma de fracciones. Suma de fracciones porque tienen un mismo denominador, entonces suman la parte superior. 1 más 2, 3, y en el denominador siempre se mantiene, en este caso, 28. Si fuera el tercer año sería igual. 1 más 2 más 3 sobre 28. Sobre 28, exactamente. Bien. Eso es para calcular la fracción y aplicarla al valor amortizable o depreciable. ¿Sí? Gracias. El denominador siempre va a ser el mismo, que va a ser 28. ¿Estamos? Bueno, por último, lo que nos queda es calcular la depreciación de la cosechadora. Fijémonos que, como dijimos, no hay depreciación acumulada de la cosechadora porque la incorporamos este año. Nos decía que va a tener un valor recuperable de 30.000 pesos y que la vida útil estimada era de 10.000 toneladas. En este caso, fíjense que los 30.000 pesos, que lo mencionamos hoy, ¿a qué fecha estaban expresados? Al de incorporación. Al de incorporación, que fue marzo. ¿Qué pasa? Para que los valores sean comparables, lo vamos a tener que reexpresar al mismo momento. Por lo tanto, ese valor de recupero, los 30.000, lo vamos a tener que llevar a diciembre de X5 sobre marzo de X5. ¿Bien? Entonces, los 30.000 reexpresados a diciembre del X5 van a ser 36.729 pesos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con estos 36.000 pesos? Se los vamos a sumar, se los vamos a restar al valor de origen del bien. ¿Qué se les ocurre? Se restan. Se restan. Perfecto. ¿Y por qué se restan? Porque yo los voy a recuperar a eso. Serán un valor de rezago positivo. ¿Sí? Recuperable. Es decir, al fin de su vida útil yo voy a poder recuperar ese valor. Por lo tanto, al valor de origen del bien reexpresado el 31 de diciembre del X5, fíjense, los 618.000 surgen del valor de origen ajustado, ¿sí? Le vamos a restar el valor de recupero, que son ajustados, 36.729, y vamos a llegar al valor sujeto de depreciación, 581.542. Bueno, ahora dijimos que teníamos una nueva forma de depreciar, un nuevo método. Este sistema va a estar basado en el uso. Fíjense que nos decía que en toda su vida útil, esta cosechadora iba a poder cosechar 10.000 toneladas, de lo que sea, 10.000 toneladas. Esta va a ser su vida útil. Y en este ejercicio habían cosechado 900. Por lo tanto, de esta forma, vamos a calcular la depreciación del ejercicio. Es decir, al valor sujeto a depreciación lo vamos a multiplicar por lo que usé en este periodo, la maquinaria, que son las 900 toneladas, sobre las toneladas totales de vida útil. ¿Sí? De esta forma. Y llegamos a la depreciación del ejercicio de la cosechadora. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, hasta el momento lo que hicimos fue calcular
las depreciaciones de los 3 bienes. 36.000 de la sembradora, 19.545 del tractor y 52.338 de la cosechadora. Ahora lo que nos queda hacer es el asiento contable. Y acá lo tenemos. Fíjense, tenemos en el debe que reconocer un resultado negativo, que es la depreciación de los bienes de uso. Es la suma de la depreciación de los 3 bienes, de los 52, los 19 y los 36. Ese va a ser el resultado negativo de depreciaciones de bienes de uso de este periodo. ¿Qué cuentas vamos a acreditar? Bueno, las regularizadoras del activo. Como un activo que disminuye, vamos a tener la depreciación acumulada de la sembradora, depreciación acumulada de tractor y depreciación acumulada de la cosechadora. Las 3 cuentas acreditándose. ¿Se entendió hasta el momento? Una pregunta. El ajuste del valor de recupero de la cosechadora, Sí. ¿no lleva ningún asiento? O sea, No. no hay repan. No, porque vos acá lo que estás haciendo es reexpresando un valor, ¿sí? Para que sea Hipotético. comparable con el resto. Pero lo estás reexpresando al fin de hacer un cálculo, de obtener el valor sujeto a depreciación. Listo. Pero no hay que hacer ninguna registración. Lo mismo sucede con los otros valores de recupero, ya sean positivos o negativos. No se hace registración contable de eso, es simplemente para llegar a un valor, es un cálculo para llegar a un valor sujeto a apreciación. ¿Sí? Gracias. Reiteramos, lo que tenemos que sí registrar es la depreciación que obtuvimos de cada uno de los 3 bienes. ¿Estamos hasta el momento? Bueno. Entonces, si resumimos la información, lo que vamos a tener al 31 de diciembre del X5, expresados todos estos valores a esta fecha, es la sembradora por 177.866 pesos y la depreciación acumulada de la sembradora 72.569. Si nosotros miramos la diferencia entre esos dos valores, que es 105.297, vamos a determinar que este es el valor residual del bien, de la sembradora. Observando lo mismo, es decir, el valor de la cuenta del tractor y su depreciación acumulada, vamos a poder ver que el valor residual del tractor al 31 de diciembre del X5 es 244.322. Y lo mismo con la cosechadora. Podemos ver que su valor residual son 565.932, que surgen de la diferencia entre la cosechadora y su depreciación acumulada, que es la cuenta que la regulariza. Hasta ahí tendríamos tanto los bienes como sus depreciaciones acumuladas reexpresadas a un mismo momento, que es el 31 de diciembre del X5, y además ya registramos las depreciaciones de este ejercicio. Pero ¿qué nos tenemos que acordar? El enunciado nos indicaba que el Gaucho S.A. identificó indicios de desvalorización en el caso del tractor y procedió a calcular el valor recuperable del bien, a fin de cumplir con las normas contables profesionales. Entonces, determinó que el valor del tractor de utilización económica son 230.000 pesos. Este valor de utilización económica, ¿a ustedes con qué valor les parece que lo tendríamos que comparar? Con el de recupero. El de recupero o, mejor dicho, pensémoslo bien. El de recupero es el que tendrías al fin de su vida útil. Este es un valor de hoy, fíjense, de hoy 31 de diciembre del X5. Valor límite. No. Sería. Valor residual. Bien, lo tenemos que comparar, fíjense, con este valor, que es el valor residual. Pero también está bien lo que dijeron, que tenemos que considerar el valor límite. Fíjense lo que tenemos macheteado, que tenemos que recordar que el valor recuperable es el valor límite en la evaluación de los activos. En este caso, nos decía el enunciado que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?,
el destino más probable del bien, que en este caso es el uso, estamos evaluando los bienes de uso. Bien, por lo tanto, el valor límite que vamos a tener es el valor de utilización económica. Fíjense, la RT nos da el concepto la RT 17 nos da el concepto de valor recuperable en el punto 441. El valor recuperable es el mayor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. La RT 16 en el punto 6.2 nos indica que el criterio de medición contable a utilizar debe basarse en los atributos que en cada caso resulten más adecuados para alcanzar los requisitos de la información contenida en los estados contables, teniendo en cuenta el destino más probable de esos activos. Si se considera el destino más probable, el valor límite para los bienes de uso sería el valor de utilización económica. Si se optara por la alternativa más rentable, el valor límite sería el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. En este caso, como dijimos, vamos a considerar el destino más probable, que es el uso. Por lo tanto, ¿a qué valor vamos a tener que dejar valuado nuestro tractor al cierre del ejercicio? A 230.000. A 230.000 pesos. Si nosotros nos fijamos, hoy lo tenemos en 244.322, por lo tanto vamos a tener que registrar esa desvalorización, calcularla y registrarla. Vamos a tener dos alternativas, que son las dos válidas. La primera que tenemos es comparar el valor de utilización económica con el valor residual de los bienes. Fíjense que en el que el enunciado nos decía que se había detectado una desvalorización era en el tractor. Entonces, el valor residual del tractor dijimos que eran 244.322. El valor de utilización económica, 230.000. La diferencia entre ambos es 14.322,20. Este valor lo vamos a registrar en una cuenta regularizadora del activo, en una cuenta que regularice a la cuenta tractor, ¿sí? Es decir, la cuenta tractor de ahora en más va a tener dos cuentas regularizadoras. Por un lado, su depreciación acumulada, y por otra, una cuenta que sea ajuste por desvalorización tractor. Es decir, el 31 de diciembre vamos a tener que hacer un asiento en el que vamos a registrar un resultado negativo que va a ser una pérdida, desvalorización del tractor por 14.322,20 y una cuenta regularizadora del activo que la vamos a acreditar por el mismo valor y va a ser esta justamente ajuste por desvalorización tractor. Entonces, si nosotros que tuviéramos que completar el cuadrito que tenemos en el enunciado o exponer el rubro bienes de uso al cierre, que es lo que pretendemos que les quede claro, es de esta forma, fíjense, vamos a tener la sembradora con su depreciación acumulada, la cosechadora con su depreciación acumulada, ¿y qué pasa con el tractor? Bueno, vamos a partir de la cuenta contable a su valor de origen ajustado, que eran los 273.000. Si rebobinamos un poquito, fíjense que ese valor surge de acá. El valor de origen ajustado, 273.000. ¿Bien? Después tenemos su depreciación acumulada, en la que ya está incluida la depreciación de este ejercicio, 29.318. Y además tenemos una nueva cuenta que es el ajuste por desvalorización del tractor. Si nosotros volvemos a calcular el valor residual de estos bienes al 31 de diciembre del X5, vamos a ver que son 230.000 pesos. Fíjense, partimos del valor contable del tractor, le restamos su depreciación acumulada y el ajuste por desvalorización y llegamos a los 230.000. ¿Se entendió hasta acá? Más o menos, repetimos. Bueno, vamos a seguir. La otra opción que tenemos es la siguiente. Como dijimos, tenemos la cuenta tractor en 273.634 pesos, que era el valor de origen ajustado al 31 de diciembre del X5. Y lo mismo con su depreciación acumulada.
Si restábamos estos dos valores, llegamos a 244.316, que era el valor residual. Olvídense de lo que hicimos en la alternativa 1, ¿verdad? Piensen que eso no existió y que tenemos que hacerlo de nuevo, pero de otra forma. Entonces, nuestro valor residual a este momento es 244.316. Pero bueno, de lo que nos decía en el enunciado, el valor de utilización económica son 230.000. Entonces, tenemos que llegar a ese valor. ¿Qué otra forma tenemos de hacerlo? Bueno, partiendo de este valor residual, tenemos que ver qué parte de ese valor, qué proporción corresponden al valor del bien de uso y qué parte a su depreciación acumulada. Entonces lo que vamos a calcular es una proporción. Fíjense. Lo que vamos a hacer es el valor del tractor, los 273.000, dividirlos por el valor residual, que son los 244. Y nos da 1,12. Recuerden que todos estos valores, estos tres valores nosotros los teníamos, porque es lo que tenemos contabilizado hasta el momento. ¿Sí? En la contabilidad tenemos registrados estos dos valores y este sale por diferencia. Entonces, reiteramos, de dividir el valor del tractor por el valor residual, surge que la proporción es 1,12. Es decir, la cuenta del valor tractor es 1,12 veces el valor residual del bien. ¿Y qué pasa con la depreciación acumulada? Bueno, vamos a calcular la proporción dividiendo la depreciación acumulada del tractor por el valor residual. Fíjense que surge que es el 0,12. ¿Sí? Negativo porque lo restamos. Bien, ahora esas proporciones lo que vamos a usar, lo que vamos a hacer es utilizarlas con el valor de utilización económica. Es decir, el dato que nosotros tenemos es 230.000, pero no sabemos qué parte habría que asignarle al tractor, o sea, esto ustedes todavía no lo saben, es decir, qué parte de estos 230.000 tendríamos que asignarle al tractor y a la depreciación acumulada del tractor para poder reflejar en nuestra contabilidad ese menor valor del tractor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el valor que habíamos calculado de la proporción del tractor y el valor residual, es decir, el 1,12, lo vamos a multiplicar por el valor de utilización económica, ¿sí? Y ahí vamos a determinar el valor de la cuenta tractor, el valor al que tendríamos que llegar después de realizar nuestro asiento. Y lo mismo vamos a hacer con la depreciación acumulada del tractor, es decir, el coeficiente que sacamos en el cálculo anterior, el 0,12, lo vamos a multiplicar por el valor de utilización económica. Y así vamos a llegar a la depreciación acumulada del tractor, que son 27.600. Es decir, yo lo que tengo registrado hoy son estos dos valores. Si yo mirara el mayor de mi cuenta tractor, va a decir 273.634 y la de la cuenta apreciación acumulada 29.317. Pero en realidad, ¿qué valor deberían decir? Y bueno, deberían decir 257.600 la del tractor y la de la depreciación acumulada 27.600. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre ambos valores, tanto para el tractor como para su depreciación acumulada, y registrar eso. Por lo tanto, fíjense, estos 16.034,28 va a ser un activo que disminuye en la cuenta tractor por ese valor. Los 1.717,96, lo que vamos a hacer es debitar la cuenta regularizadora del activo, depreciación acumulada tractor, para disminuir su valor. Fíjense que en el mayor de la cuenta teníamos 29.317 y hay que dejarla evaluada en 27.600. Y bueno, la diferencia va a ser un resultado negativo, que es desvalorización tractor. Fíjense que son
14.316. No es casualidad que sea el mismo valor que el que habíamos calculado hoy en ajuste por desvalorización tractor de otra forma, ¿sí? En este caso, fíjense que utilizando la segunda alternativa, al momento de exponer el bien de uso tractor, no queda reflejada la desvalorización del bien, porque simplemente nos va a quedar expresado el tractor a 257.600 pesos y su depreciación acumulada, 27.600. Pero no hay ninguna cuenta que refleje la desvalorización del bien. Por lo tanto, la primera opción puede ser más útil al momento de brindar información a los usuarios de la información contable. Pero contablemente, con las dos alternativas, llegamos al mismo resultado, que es dejar valor al tractor en 230.000 pesos como valor residual. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, duda? ¿Algo que quieran que repitamos? Nati, ¿algo para agregar? No, solo en la primera alternativa utilizamos una cuenta regularizadora y en la segunda alternativa calculamos las proporciones como para que impacte tanto en la cuenta del activo como en su respectiva regularizadora. Entonces, en la primera opción no tocamos los activos, no tocamos las cuentas de activo, en la segunda opción sí, y por eso necesitamos los cálculos adicionales que recién hizo Julieta. Ese sistema de cálculo lo vamos a ver también en la próxima clase cuando veamos modelo de revaluación, porque acá lo que estamos viendo es una desvalorización. Cuando veamos modelo de revaluación, que es otra alternativa para la evaluación al cierre de los bienes de uso, va a haber un incremento en un bien de uso y también vamos a tener que aplicar este sistema de cálculo de proporciones, porque ahí sí vamos a tocar las cuentas de activo para una de las alternativas. ¿Sí? Creo que... Bueno, como para cerrar, la idea de este ejercicio fue mostrar a qué valor incorporamos los bienes de uso, a qué valor se dejan valuados al cierre del ejercicio, y además ver diferentes métodos de depreciación y diferentes valores de recupero o valores de rezago, ¿sí? La idea fue combinar parte de todo eso y que quede expresado acá, y esperemos que lo hayan entendido, y si no, obviamente, esperamos las consultas en el foro o en las próximas clases. Bueno,